continuación tendremos como invitada a la doctora María Fernanda Carrillo Vega. Ella es licenciada en Dietética y Nutrición, egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, maestra en Ciencias de la Salud con enfoque en Epidemiología y área menor en Sistemas de Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México, y doctora en Ciencias Sociomédicas con enfoque en Gestión y Políticas de Salud por la UNAM. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. También agradezco que aguanten todavía después de tantas sesiones. Gracias a la Academia por abrir este espacio para COSFAM y gracias a Sergio Sánchez por la invitación. Les voy a presentar los resultados de un trabajo que publicamos hace varios años y es el resultado de una estancia que hice en la Universidad de Cagliari en Italia con unos colegas que se dedican precisamente a composición corporal y en varias etapas de la vida. Y bueno, yo fui a aportar esta parte de envejecimiento al área de conocimiento que ellos trabajan. Seguramente ya a lo largo de estas pláticas habrán todos comprendido y conocido que el envejecimiento es un fenómeno que se está dando a nivel poblacional en todas partes del mundo. En América Latina específicamente y el Caribe, el envejecimiento representa el 8% de la población aproximada en toda la región. Pero países como Brasil y México tienen un envejecimiento poblacional un poco más elevado, alcanzando cifras hasta del 14% en México y 13% aproximadamente en Brasil. Por otra parte, el panorama es muy diferente en el otro lado del mundo, en el otro lado del charco. Tenemos un envejecimiento mucho más prolongado, mucho más evidente en Europa, principalmente en países como Italia, en donde se encuentran algunas de las zonas que les llamamos franjas azules o zonas azules, en donde hay mayor proporción de personas de muy altas edades, centenarios y demás. Específicamente, Italia tiene una de las zonas más envejecidas del mundo y Cagliari es precisamente en donde está, bueno, toda la región de la Cerdeña, que es una de las islas de Italia, es en donde se encuentra precisamente una de las zonas azules, franjas azules alrededor del mundo. Y específicamente entonces en Italia el envejecimiento está cercano al 30%. Entonces si vemos, este fenómeno es diferente o se encuentra en proporciones diferentes a nivel del mundo. Pero en realidad hay muchos estudios que han demostrado que la tendencia en el envejecimiento es muy similar independientemente de la zona geográfica, de la condición demográfica, de la condición de salud, incluso de las socioeconómicas. Específicamente en torno a la composición corporal, observamos que los cambios en la composición corporal son muy inminentes y pasan en todo el mundo, y hay cambios en la distribución de líquidos, en la distribución de la masa grasa y de la masa libre de grasa o el músculo. Y esto hace, o sea, la tendencia es a la disminución del músculo, ahorita lo vamos a ver, pero estos cambios producen que haya más riesgo de presentar sarcopenia y obesidad sarcopénica en esta población. Si bien es cierto que la tendencia en las variaciones de la composición corporal ha sido muy estudiada en las personas mayores, existen o existían en la época en la que nosotros hicimos este estudio, existían muy pocos estudios de comparación transnacional, o sea, de diferentes países, comparación en diferentes países. Esto es porque es un poco complicado que todos los países tengamos el mismo uso de las herramientas exactamente iguales o que usemos en algún país impedancia y en otro país se pueda utilizar DEXA porque hay mayor recurso. Y entonces para poder hacer estos comparativos nacionales necesitamos técnicas que sean de más bajo costo, que sean más fáciles de accesar, que sean mucho más fáciles de transportar, etcétera, para que tengamos algún comparativo internacional.
Existe una técnica que es de muy bajo costo, que es fácil, que la mayoría de los nutriólogos podemos utilizar de manera fácil y podemos capacitar a otras personas para utilizarlas, y es la impedancia bioeléctrica. Sin embargo, la impedancia bioeléctrica tradicional tiene varias limitaciones, y es que utiliza ecuaciones de predicción para poder estimar los compartimentos corporales de las personas. Y entonces estas ecuaciones de predicción, cuando son específicas a la población, pues lo que hace es que ya no podemos comparar con otras personas en otros países o en otras regiones, si se utilizan datos muy específicos de una sola región. Y tiene cierto rango de error al estimar los compartimentos corporales si nosotros mexicanos usamos ecuaciones de predicción de los estadounidenses, ¿no? Entonces, han habido algunas modificaciones a la forma en la que analizamos los datos de la bioimpedancia, y uno de ellos es precisamente el que hizo el grupo de Elisabetta Marini y Roberto Buffa, que fue con el grupo con el que estuve en Italia, que propuso una forma diferente de analizar los datos de la impedancia bioeléctrica, y esta técnica se llama análisis vectorial de impedancia bioeléctrica específica. Esta técnica es precisa y es de uso inmediato, y se ha expuesto como una de las técnicas de valoración semicuantitativa de la composición corporal. La gran ventaja o el gran avance la gran ventaja en comparación con la técnica tradicional es que esta técnica no utiliza ecuaciones de predicción, sino que utiliza los datos de resistencia y reactancia que arroja el impedanciómetro, que es el aparato con el que nosotros hacemos la impedancia bioeléctrica, y los estandariza por la composición o por el área corporal de las personas, es decir, toma en cuenta tanto la longitud como el área transversa de cada una de las personas, y con eso disminuye la variabilidad que tenemos por la composición o por el área transversa de las personas. Entonces, estandariza y neutraliza de esta forma las diferencias por las diferencias antropométricas. Esta técnica ha sido comparada con el estándar de oro, que es el DEXA, la densitometría, y ha arrojado datos muy interesantes acerca de la composición corporal de las personas mayores específicamente. La impedancia bioeléctrica tradicional suele subestimar la cantidad de masa grasa, y en cambio esta es mucho mejor para la estimación de la masa grasa en las personas mayores. Otra de las evidencias que tenemos en torno a la bioimpedancia eléctrica o el análisis vectorial específico es que existe una correlación, o ha demostrado una correlación positiva entre el largo del vector y la masa grasa y la masa muscular. Entonces, para los nutriólogos, para todas las personas que nos dedicamos al análisis de la composición corporal, esto es muy bueno. Y una de las grandes ventajas es que es una técnica que se puede aplicar tanto a nivel clínico como en la investigación epidemiológica, porque ha demostrado ser eficiente en el análisis de personas tanto sanas como con condiciones de morbilidad específicas. Entonces, es por ello que nosotros elegimos esta técnica como la ideal para nuestra comparación entre poblaciones. Entonces, para hacer esta comparación, utilizamos o realizamos un análisis transversal de 3 estudios nacionales, alcanzando un tamaño de muestra de 1.103 personas mayores en general. Cerca del 60% de estas personas fueron mujeres. El rango de edad fue de 60 a 89 años y fueron 3 países los que participamos: Brasil, Italia y México. Italia fue el que aportó la mayor proporción de datos para este estudio. Para Brasil utilizamos los datos de la última ronda de la Corte: influencia de la actividad física en la sarcopenia, la obesidad sarcopénica, el síndrome de dismovilidad y la discapacidad funcional en adultos mayores. Es una corte que se realizó durante 2 años en el sureste de Brasil, en una ciudad que se llama Presidente Prudente. Este estudio tuvo un muestreo por conveniencia y la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Estatal de Sao Paulo.
En Italia utilizamos dos datos del estudio, valores de referencia específicos del vector de impedancia bioeléctrica para adultos mayores sanos en la población italiana. Ellos incluyeron personas de 65 a 100 años, pero nosotros específicamente para estos datos, para esta población, excluimos a todas aquellas personas que tuvieran 90 años o más. El muestreo en este estudio fue aleatorio y contó con la aprobación del Comité de Investigación y Ética del Hospital Universitario de Cagliari. Y para los datos de México utilizamos la tercera ronda de la Corte de la COSFAM, el cual también tuvo un muestreo aleatorio y fue aprobado por la Comisión Nacional de Investigación Científica del IMSS. En todos los países, en los 3 países, las mediciones antropométricas y bioeléctricas fueron realizadas por personal capacitado, estandarizado, se realizaron por la mañana y en ayuno. Se tomaron mediciones de peso, altura, circunferencia de cintura, pantorrilla y brazo, y se calculó el IMC para las 3 poblaciones con estos datos. Para la impedancia, en México y en Italia se utilizó un dispositivo Ackern vía 101, que es el RJL, y en Brasil se utilizó un dispositivo de Nutritional Solutions. En los 3 casos, la frecuencia a la que se mandó la impedancia fue a 50 kHz. Para homologar los datos de los dispositivos diferentes, porque sabemos que el dispositivo de Nutritional Solutions, que es el que se utilizó en Brasil, subestima los datos de la reactancia y sobreestima los datos de la resistencia, usamos un factor de corrección que contempla esta situación. Se hizo el análisis de vectores de impedancia, estimando primero los valores de resistencia y reactancia específicos, multiplicando la resistencia y la reactancia directa por un factor de corrección que contempla, como les había comentado, el área y la longitud del cuerpo. Y se determinó la impedancia específica, que en este caso nosotros le llamamos impeditividad, y el ángulo de fase, que es el arco tangente que existe o que se conforma entre la resistencia y la reactancia. Los vectores específicos se analizaron mediante una proyección en un plano cartesiano que está definido por los valores de la resistencia y la reactancia específicos. En este análisis, los valores crecientes de impeditividad, que están dados principalmente por la resistencia, nos demuestran que hay valores más altos de la cantidad relativa de masa grasa. Y por otra parte, los valores crecientes del arco tangente, de la resistencia y la reactancia, que es el ángulo de fase, nos hablan de un mejor o mayor cantidad de masa muscular y de una relación mayor del agua intracelular-extracelular. El análisis estadístico, todos los datos los analizamos con ANOVA de 2 vías para las diferencias entre las diferentes poblaciones, y utilizamos las elipses de confianza y las pruebas T cuadrada de Hotelling para determinar si estas elipses eran diferentes. En todos casos se estableció una significancia estadística de P menor a 0.05, y los software que utilizamos se los voy a mencionar porque para nosotros es muy importante que conozcan el Viva eléctrico para todas las personas que estén interesadas en la composición corporal, porque es precisamente el software que el equipo de Cagliari ha diseñado y mejorado cada día más. Entonces es importante mencionarlo. Y perdonen, creo que aquí no se mueven mis cuadritos, entonces yo les voy a tener que platicar. Estos son las tablas de resultados. En las 3 poblaciones vimos que existen diferencias en la composición corporal, o sea, tanto en las variables antropométricas como en las bioeléctricas, pero observamos que específicamente en la población brasileña hay mayores dimensiones corporales, es decir, hay más estatura, más peso, que nos determina un mayor IMC, mayores valores de resistencia y de impeditividad, y eso sí, observamos un menor ángulo de fase en comparación con las otras poblaciones. México e Italia se comportan de manera similar, con algunas diferencias en algunas variables que ahorita les voy a comentar porque es importante esto.
En torno a las diferencias por sexo, observamos, aquí nada más están los datos de Brasil e Italia, aquí están los de México, pero en las mujeres observamos, en las diferencias por sexo observamos que los hombres tienen mayores dimensiones corporales en comparación con las mujeres en las 3 poblaciones, es decir, son más altos, son más pesados, pero tienen un IMC similar hombres y mujeres. Esto quiere decir que las mujeres, a pesar de que son más bajitas, también suelen tener complexiones corporales un poco más gruesas que les hacen que el IMC cambie un poco y se asimile al de los hombres. En torno a la edad, observamos que en los grupos de mayor edad existe una reducción gradual de talla, de peso y de la reactancia que se presenta en los 3 grupos de poblacionales, ¿no? Entonces, observamos que estas diferencias están muy relacionadas con la cantidad principalmente del músculo esquelético. Y que pues aparentemente parece ser que en la población de estas edades hay un mayor deterioro de la composición corporal. Observamos aquí las elipses de confianza, que son las que nos están determinando el vector que nos indica en dónde están posicionadas las personas en cuanto a la composición corporal. Observamos en Brasil hay mayor dispersión de los datos, observamos estas elipses que son más grandes y más como alargadas, y esto nos habla de dispersión de datos por la cantidad de personas que hay en cada grupo. Entonces, si recuerdan, la población brasileña fue la que menos aportó al estudio completo, entonces esto se refleja en las elipses. Y algo similar sucede en México. En México las elipses de los grupos de mayor edad también se elongan más y tienen más dispersión, porque entonces en ese grupo había menor cantidad de personas. Y en Italia pasa algo totalmente diferente, ¿no? Sus elipses son mucho más chiquitas, son mucho más redondas, y esto nos habla de que hay mayor contenido de información en esas elipses, o sea, un mayor número de N en esas elipses y menos dispersión de los datos. Pero lo que sí observamos en los 3 países, si se dan cuenta, aquí están las elipses de 80 a 89 años en Brasil, estas son las de 80-89 en Italia y estas las de México. Lo que nos habla es de vectores más hacia abajo que tienen un ángulo de fase y una reactancia más baja que nos habla de un mayor deterioro de la composición corporal, principalmente de la masa esquelética, muscular esquelética. Entonces, para como ya englobar los resultados, les platico que en torno a las diferencias interpoblacionales observamos mayores dimensiones corporales en Brasil, con un contenido relativo de masa grasa mayor en esta población y menos masa muscular y una reducción en el índice o en la razón agua intracelular y extracelular, que está determinado principalmente porque en las personas mayores existe una expansión del agua extracelular en este grupo poblacional. México e Italia, como les decía, se comportan similar en la composición corporal, con valores medios del ángulo de fase que nos llaman mucho la atención porque son comparables a los adultos sanos de Estados Unidos. Entonces quiere decir que hay algunos cambios específicamente en el ángulo de fase que son comparables en todas las poblaciones, es decir, es una tendencia que se repite en todas las poblaciones con ciertas variaciones que son específicas de cada país, pero con una tendencia muy similar en cada una de estas regiones. En Italia específicamente el ángulo de fase y el IMC en los grupos de mayor edad, eso nos llama mucho la atención, son relativamente más altos en comparación con los grupos más jóvenes. Esto lo que nos habla es precisamente, nos refleja un poco esto de las franjas azules, de las zonas azules de envejecimiento más evidente de centenarios que han sobrevivido y tienen mejores condiciones y mayores aparentemente resiliencia y adaptaciones diferentes a los otros grupos de edad. En Italia también se encontró que hay mayor peso y un IMC más alto, pero no es estadísticamente significativo en comparación con México.
En las diferencias por sexo, los hombres son más altos, son más pesados, pero como les decía, tienen un IMC similar al de las mujeres. Los hombres mostraron valores más altos de ángulo de fase, pero valores más bajos de resistencia y reactancia y impeditividad. En torno al envejecimiento, vemos que hay mayor reducción de la masa grasa en las mujeres y mayor reducción de la masa muscular en los hombres conforme avanza la edad. Y esto para nosotros es un hallazgo muy interesante y muy importante en torno a la composición corporal, porque esto nos habla de la disminución en un fenómeno que se llama dismorfismo sexual, que es precisamente esta diferencia que vemos en edades más tempranas, en las que los hombres son más musculosos y las mujeres somos tenemos mayor contenido de masa grasa, y que tiene que ver un poco por los procesos hormonales, reproducción y demás, ¿no? Pero que ya a edades más avanzadas, esta tendencia, esta diferencia en la composición corporal va disminuyendo, y entonces es muy interesante porque es por eso que hombres y mujeres tenemos el mismo riesgo de sarcopenia al envejecer. Y finalmente, pues, me voy a saltar hasta la última conclusión, para decirles que Viva Específico es una técnica de análisis de la composición corporal que efectivamente nos permite hacer un análisis de la composición corporal, pero no solamente en una población, sino que también nos permite ver comparaciones en diferentes poblaciones. Pueden ser diferentes poblaciones dentro de un mismo país o diferentes poblaciones alrededor del mundo. Es una técnica económica, es una técnica sencilla, y es una técnica que tiene muchísimas ventajas prácticas, entre ellas el costo. Y pues finalmente agradecer a todos, agradecer a mis colegas, a Elisabetta Marini, Roberto Buffa, que son de Italia, y a Luis Gobo de Brasil, con quienes hemos estado colaborando y han salido cosas muy lindas como este trabajo. Y si hay alguna duda específica, si alguien quiere conocer el trabajo más a fondo, les dejo mi contacto. Muchísimas gracias.